Vamos a hablar un poquito de lo que se trata con respecto a las tarifas. ¿Te parece? Sí, claro. Nos metemos a ello en eso. Por eso le hemos pedido a Alejandro Bongiovanni que se haga... Perdón, antes de que presentarlo al doctor, hoy estuvo a la tarde una cuestión muy extraña, porque se presentó García Moritán, el esposo de Pampita, hoy en el hospital neonatal. ¿Qué fue hacer? Estaba dando una vuelta por Córdoba, se enteró del caso, se quiso acercar, logró la presencia de él porque se armó una especie de mini, no digo escándalo, pero una situación muy violenta en ese momento. Salieron los médicos a gritarle a las mamás, y los enfermeros a gritarle a las mamás que estaban enfrente, porque traían a este tipo de personajes a Córdoba. Logró esa presencia, que las autoridades actuales del neonatal los reciban a los papás, a los que estaban ahí presentes en esa hora de la tarde, y les dijeron lo que venimos diciendo nosotros. Vamos a investigar, no se preocupen, estamos trabajando en el tema. Bueno, cerramos el tema neonatal, le pedimos disculpas. Nos metemos con otro tema importante que va a estar en la agenda de todos los medios toda esta semana, que es el nuevo cuadro tarifario que anunció hace la primera medida concreta que anuncia Sergio Massa, ministro de Economía, es lo que se presentó hoy. Sí, que fue raro. Que fue extrañísimo cómo se lo presentó. El cómo, porque primero parecía, bueno, le damos la bienvenida, si querés lo presentamos a Bongiovanni, porque Alejandro Bongiovanni, exactamente, magíster en Economía, que nos va a ayudar a comprender un poquito, si es que podemos, el tema tarifario. Esto que sucedió. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien, disculpe la introducción a esta, porque estamos en un caso que nos impacta mucho a la sociedad cordobesa, que son las muertes en un hospital infantil neonatal que está en Córdoba. Lo sé, he seguido superficialmente, pero con preocupación el caso y lo conozco al amigo Roberto García Moritán y vi hoy que hizo una presencia que generó creo que repercusiones positivas. Lo vuelvo a poner en auto con el tema de las tarifas y de esto que sucedió hoy. Primera cuestión, ¿nos pareció extraño? A ver, era claramente una conferencia de prensa que le interesaba más al AMBA que al resto del país, porque ese tipo de subsidios que ellos estaban como descubriendo los efectos de los subsidios, eso fue... Pero realmente llamativo, cuando Malena Massa toma el listado de los edificios. El oficialismo estaba asombrándose por lo que había pasado de los efectos con los que ellos mismos provocaron. Decir, che, pero miren, en el Cábanac se están... La verdad es difícil no caer en una descalificación, pero ¿qué tienen en la cabeza? Pues si esos son los efectos que provocaron justamente ellos. No sé si vos compartías, Alejandro, ¿no te sorprendió esa cuestión de lo del edificio? Hay dos cuestiones interesantes, una que marcan... los que somos de provincia, yo soy de Santa Fe, claro. Estamos acostumbrados a pagar la energía, el gas, un poco más parecido a lo que vale, ¿no? Esto en el AMBA... Y el agua ni hablar. Exactamente, y el agua ni hablar. No tenemos subsidio. Ahora lo están descubriendo y esto, qué barbaridad. Lo que mencionás del Cábanac o de la mansión en San Isidro fue... lo digo a título personal, me pareció una escena de kirchnerismo explícito, digamos, una cuestión de tratar de mostrar con alguna suerte de resentimiento, decir, bueno, acá están los culpables, esta gente que vive en estas casas, además mostrar edificios y casas concretas, digo, hasta había... Perdón, en página 12, si entras en este momento, te dicen el listado de las personas que recibieron los subsidios, como si hubieran cometido un delito. A ver, era el esquema que ellos mismos pusieron. No, claro, como si además las personas que vivían en Cábanac o cualquier otro edificio pudiesen decidir qué tarifa pagar, digamos, les llegan esas tarifas y pagan esas tarifas. Claro. Si en Argentina hay un desbarajuste total en materia de tarifas y un desbarajuste total en materia energética, es porque lo armaron entre otros gobiernos el kirchnerismo, que va por su cuarto mandato. Entonces digo, ahora están tratando de desarmar, de desarticular algo que ellos mismos hicieron. Y la verdad que a mí la puesta en escena de hoy me pareció muy curiosa. Como curioso me pareció que dijesen que no se trata de un tarifazo. Si tenés acomodamiento. Le decimos al Fede, que es nuestro productor, si tenés el audio de algún extracto, de algún tuit, el audio de Malena, explicando cuando le preguntan sobre el tarifazo, si tenés audio de Malena, lo pongamos y ilustramos un poquito la charla hermosa que estamos haciendo con Alejandro. Porque eso es lo que se paga, es increíble lo que... Un tuit de Julián Rojo, del economista Julián Rojo, que marca cuánto es lo que se paga por mes por el mismo tipo de consumo.
en diferentes provincias. Tenés la EP de Santa Fe, que lo que termina pagando con un consumo de 300 kilovatios, 3.249 pesos. Edesa, 3.624. Estos dos nos importan, que somos casi las dos provincias que pagan casi tarifa plena, EPEC, que es la de Santa Fe y EPEC, que es Córdoba. La empresa de energía Entre Ríos, también 3.200. Que yo pensé que pagábamos más que Santa Fe. Acá el cuadro que presentó están ahí palo a palo. Están palo a palo. EDEA, EDEA no sé dónde es, y mirá lo que es Edesur. Claro. 1.467 pesos. Acá está el tarifazo. Claro, acá, ¿o no, Alejandro? Acá abajo está el tarifazo que va a recibir la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia. El tarifazo que no se puede llamar tarifazo, sino se va a llamar redistribución de subsidios. Claro. Lo cual es lisa y llanamente, además, más allá de resultar chusco, gracioso, es lisa y llanamente una mentira, porque a párrafo seguido dicen que con esto esperan ahorrar 50.000 millones de pesos en lo que queda del año y 500.000 millones de pesos anualizados. O sea, digo, si estás ahorrando no hay redistribución de subsidios, es un ahorro y si fuese una redistribución de subsidios tendrían que ir a explicarle al Fondo Monetario Internacional por qué no están tratando de bajar el gasto en materia de energía. Entonces digo, me pareció una puesta en escena bastante chusca. En el cuadro que ustedes mostraron recién hay una cosa bastante interesante que también se debe un debate. Ahí están las tarifas sin impuestos, ¿no? Sí. En algún momento también tendremos que discutir todo lo que se le carga de impuestos a las tarifas. Bueno, el secretario de Energía hoy en la conferencia de prensa lo aclaró. Dijo, voy a pasar unos cuadros tarifarios sin impuestos, porque si me tengo que poner a describir el impuesto que le suma la municipalidad, el impuesto que le suma en el caso que tengan las cooperativas, el impuesto que le suma a las provincias, no termino más porque cada lugar tiene su propio impuesto, su propia tasa, su propio extra a la factura de energía. Claro, pero digo, Diego, Juan, más allá de que a la hora de explicar lo difícil, sí nos debemos un debate sobre cuándo se ajusta el Estado, digo, porque me parece que el tarifazo, que es un tarifazo, no es una redistribución de subsidios, es bienvenida, es necesaria. Ahora, falta la parte grande, que es la parte del Estado. Digo, en algún momento tenemos que ver que se achique el déficit por ahí, no solamente cargando más en las espaldas de los privados, de los ciudadanos. En ese sentido, Alejandro, ¿es lógico que se cobre IVA sobre un servicio público? Hay una discusión sobre eso. Yo creo que no debería por qué cobrarse IVA. Pero de nuevo, se inventan impuestos y tasas que son absolutamente ridículas. Los municipios son muy creativos a la hora de cargar incluso la boleta que nos llega de luz, gas y agua. Lo de agua es bien interesante porque la propia Malena Galmarini, que fue la que dijo esto no es un tarifazo, sino una redistribución de subsidios, el agua es lo que más va a aumentar casi un 150%. Digo, si eso sí, no es pero un tarifazo, ¿una tarifa de cuánto? ¿Sobre ¿Sobre una tarifa de cuánto, Alejandro? Sí, muy baja. Acá en Buenos Aires muy baja. Por eso te digo, y en el interior es el único servicio que no se paga en Córdoba, no hay subsidio al agua. Aguas cordobesas no tienen ni un subsidio. Le dejamos en claro a la gente que ahí no va a venir, o sea, nos viene aumentando cada 6 meses. Totalmente, pero digo, hay que insistir con esto. ¿Hace falta actualizar tarifas? Sí. Es justo también por este desbalance que vemos entre provincias y AMBA. Ahora, si estas son las únicas medidas para atacar el déficit fiscal, si estas son las únicas medidas para atacar el enorme problema macroeconómico que tenemos, estamos en graves problemas. Así no vamos a salir del pozo. Sí, no hay ninguna medida, hoy rescataban eso, no hay ninguna medida con respecto a la cantidad de asesores que tienen en el Congreso, no hay ninguna medida con respecto a los salarios de los empleados públicos, no hay ninguna medida como para, pese a que han achicado ministerios o han cambiado de ministerios a secretarías, no hay medidas que achiquen la cantidad de empleados públicos en todo el país. Déficit de las empresas públicas. El déficit, Aerolínea Argentina, lo que se paga para que nosotros compremos los electrodomésticos que vienen supuestamente de afuera, pero terminamos comprando del sur. Te agrego, cuando dijiste eso de qué es lo que se paga en la factura, que son impuestos, justo entré en la factura de PEC. Voy a tomar el ejemplo de Córdoba, perdón Alejandro, pero debe ser en todos más o menos el lado de lo mismo, ¿no? El Fondo de Desarrollo Energético Provincial sobrecarga un 10% a la tarifa. Después está el IVA, del 21%. Después tenés un impuesto municipal del 9,9%. Que el alumbrado público es. Sí.
que ahí es medio raro, después, después lo podemos ver. Después tenés la tasa de regulación de la ARCEP, que es el 0,4. Que es para pagarle a los funcionarios cordobeses, no sé si creo que en Santa Fe hay un ente parecido de la ARCEP, que lo único que hace son los es, que controlan y auditan los aumentos que las prestatarias de servicios públicos. Que le dijimos que era... Claro, dice EPEC, dice, vamos a aumentar un 40%. Entonces la ARCEP, esperen, vamos a analizarlo. Le damos sale 38. La resolución, a los pocos meses, 40% de aumento, porque es verdad. Pero la cuestión, bueno, solamente ahí tenés una sobrecarga del 10, más el 21, más el otro 10, ahí tenés un 40%, un 42%, 42% de sobrecargas impositivas a lo que pagas. Y, Alejandro, ¿no te llamó la atención? Le hago una pregunta, ya que están. En Córdoba, porque lo que pasa en Santa Fe es que los funcionarios y empleados de la EPE ganan sueldos fabulosos. Completamente fuera de mercado. No. ¿Son 16 sueldos tienen? 16. No, y aparte tiene una bonificación anual, que es la BAE, no sé si se paga en Santa Fe también. Acá lo cobran tanto los empleados de EP como los empleados de las cooperativas eléctricas. En los últimos años, Schiaretti ha venido pisando bastante el tema de los beneficios, ¿no? Pero, Diego, es una barbaridad de dinero. Eso no te lo discuto. Es un premio por un buen trabajo anual. La bonificación anual es cuando después nos sorprendemos de que crecen las manifestaciones antipolítica y de que la gente se empieza a poner más virulenta y demás, acá están las explicaciones, ¿no? Alejandro, ¿está virando a la derecha el gobierno con Massa y estas medidas? Bueno, a la derecha le queda lejos. Creo que está tratando de virar hacia algo parecido a la sensatez económica. No porque hayan tenido una epifanía ideológica, sino porque ya no había más lugar del otro lado. Digo, del otro lado estaba la pared. Entonces me parece que lo que están tratando, por lo menos de manera hasta ahora declamativa, porque hoy no podemos juzgar a la gestión del nuevo ministro o superministro Sergio Massa más que por algunas pinceladas muy abstractas. Recién mencionamos que nada todavía tiene forma de plan económico, mucho menos de plan de estabilización. Pero digo, Sergio Massa todavía no pudo nombrar un viceministro de Economía, un macroeconomista en su equipo. Aparentemente porque Rubinstein habría sido vetado por declaraciones non gratas hacia la vicepresidenta. Diego. Entonces, creo que están intentando cambiar las expectativas a caballo de mostrar racionalidad económica. Me parece que decir virar a la derecha es mucho. Digo, yo no veo al gobierno ni tomando cartas en temas centrales como la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico. No, te lo planteaba en la derecha, por lo menos en el discurso económico que ha venido todos estos años promoviendo el kirchnerismo. Que se atrevan a hacer esto con los subsidios, ya habla, viste, de por lo menos claramente están haciendo cosas que en otro contexto Cristina no permitiría. Por ejemplo, un tarifazo, que es lo que estamos viendo. Bueno, ahora, si no hay alguna consistencia, si no hay algún plan económico atrás, va a quedar en meros gestos. Yo, de nuevo, creo que lo demás ha servido para insuflarle un poco de aire fresco a una gestión que estaba completamente desgastada, a un presidente que había hecho mutis por el foro en los temas más importantes de la política nacional. Pero digo, las expectativas van a durar muy poco si Massa no muestra un plan económico y si no muestra un viceministro de Economía y si no muestra medidas concretas. Digo, lo de hoy fue una medida concreta. A algunos le puede gustar más, a algunos le puede gustar menos, fue una medida concreta. Y creo que en el sentido correcto. Ahora, con esta sola golondrina no hacemos verano. ¿Cuál es la segunda medida que tienen que tomar? Bueno, nos tiene que mostrar cómo... él dijo que, fíjate, una de las cosas interesantes que dijo cuando asumió fue que se va a cumplir el programa del Fondo Monetario. Bueno, nos tiene que mostrar cómo va a hacerlo. O sea, cómo va a achicar el gasto. Bueno, esto es un paso, con el tema de los subsidios, un paso. Esto es un paso. Ahora, claro, se corta el hilo por lo más fino, ¿no? Este es un paso. Esta es la parte que nos toca a los ciudadanos. ¿Okay? ¿Cómo va a ser cirugía mayor con el Estado? Esa es la parte que todavía no... Alejandro, y te cierro yo con mi parte por esto. ¿Le alcanza con esto? Porque para mí, el tarifazo es entre comillas. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo los 400 kilowatts, con respecto al consumo de energía eléctrica, sigue manteniendo los 400 kilowatts mensuales, no bimensuales, sino mensuales. Yo creo que te fijas en tu tarifa eléctrica, no llegás a los 400 kilowatts. O sea, no vas a pasarte para pagar tarifa plena.
Y con respecto a cuando lleguen estas tarifas, ya se van a terminar de completar los aumentos salariales, las recomposiciones que pueden llegar a necesitar. La inflación por lo menos va a ser de un 15% más. Digamos, me da la sensación de que no se va a sentir tanto este aumento. No, respondiendo a tu pregunta, me parece que no alcanza con esto. Me parece que este va a ser la primera de una medida, incluso en este rubro, en el rubro de energía. O sea, es como decís, el límite de 400 kilowatts deja a la mayoría de las personas gozando del beneficio. No son la mayoría de las familias las que gastan más que eso. Claro. Entonces ahora, creo que esto es una primera aproximación al problema. Creo que van a tomar más medidas incluso en materia de tarifas. ¿Qué tan eficiente puede ser una medida, y con eso te cierro yo, cuando vos no estás convencido de que ese es el camino? Ese es el gran interrogante. Ese es el gran interrogante. O sea, están convencidos de un horizonte político, de que tienen que llegar al 2023 competitivos. No les quedaban muchas más cosas por hacer. Entonces están tratando de calibrar entre las necesidades de la economía y las posibilidades de la política. El camino es extremadamente delgado y si me preguntás a mí, es muy difícil de llevar a cabo. Por supuesto no hay un convencimiento, acá no se trata, como lo dije hace un ratito, no se trata de una epifanía ideológica, de un despertar que los llevó a darse cuenta, che, no, la verdad que lo que hace falta es ortodoxia económica. No, es simplemente pragmatismo puro del peronismo tratando de lograr ser competitivos en 2023. ¿Cómo van a...? El problema que vos planteás es el problema que hay de origen en este gobierno. ¿Cómo hacen para estar convencidos de una medida cuando no lo están convencidos, cuando el frente está fragmentado en distintas partes, cuando Cristina tiene poder de veto, cuando la cámpora pesa, cuando Kicillof hace de auditor de Sergio Massa? Es un berenjenal muy difícil. Vamos a ver qué pasa en las últimas semanas. Acá, día tras día, es crucial para ver realmente cuál es el poder de juego y el poder de fuego que tiene Sergio Massa.